Continuamos. Miren, lo cierto es que la cultura dominicana está muy acompañada por la tradición de lo que es Nuestra Señora Virgen de la Altagracia. Entonces, estamos hablando de una tradición que trajeron los hermanos Trejo de Plasencia, Badajoz, allá en Extremadura, y ya se habla de que en el 1512 ya había un santuario. Fíjense de dónde viene esto. Y momentos importantes de la vida colonial, la República Dominicana no existía, existía la parte española, la parte francesa. En momentos importantes de esa historia colonial siempre estuvo o como argumento o como invocación la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia. Por eso es tan importante esta conversación con alguien que domina mucho, casi demasiado el tema, todo un especialista en lo que es la cultura del pueblo dominicano junto a su historia. Todo un placer recibir a uno de los vanilejos más queridos, respetados por todo el pueblo dominicano, que se llama Dagoberto Tejeda. Qué placer recibir, Dagoberto. Bienvenido. Estoy en casa. Como debe ser. Estoy en casa. Sí. Bueno, podríamos hablar de Banilejo insigne, pero usted es hombre de todo el país. Y se conoce todo el país. Pero no me le quite el Baní, o sea, de Baní para afuera, pero comienza por Baní, no sea malo. Bueno, vamos a comenzar, Roberto, por la tradición de la llamada protectora del pueblo dominicano, de la Virgen de la Altagracia. ¿Y por qué es una tradición de las que más se mantienen? Y como decía el obispo de la diócesis de Higüey, la gente acude hoy a la basílica sin convocatoria. Algo le llama, algo le dice, hoy es 21, hay que ir para Higüey. Tú hablabas de los hermanos Trejo en 1505, cuando fue Higüey convertido realmente en una villa. Salvaleón. Hay tres hipótesis más sobre el aparecimiento de la Virgen de la Altagracia. Okay. Hay tres que son documentales y una que es la parte oral, la parte de la leyenda. Realmente, entre 1502, que fue cuando comenzaron a llegar los primeros colonos españoles a Higüey, los hermanos Trejo de Extremadura llevaron la imagen de la Virgen y la tenían en su predio. Luego hay otra versión, Fray Cipriano de Utrera plantea que no fue de Extremadura, sino fue de Manzanares, un sacerdote que la trajo a Santo Domingo y la llevó a Higüey. Okay. Bernardo Vega plantea que fue traída de España por un jesuita y entonces fue llevada también a Higüey. Esa es otra hipótesis, es la última versión de Bernardo, pero hay dos a nivel de oral. Sí. Una de que un padre venía hacia la capital y entonces tenía dos hijas y las hijas le pidieron que le trajera la Virgen de la Altagracia. Él no la conocía, nadie la conocía en Higüey. Él viene a la capital y comienza la búsqueda, no lo encuentra, se va muy triste y en el Ceibo él se hospeda para dormir allá, para seguir otro día para Higüey. Y ahí, en una posada, aparece un viejito. Y entonces él le plantea su problema y le entrega una imagen de la Virgen. Y él se la lleva a las niñas. Y la otra versión es que no fue solo a la capital que vino el viajero, sino que fue a España. Y entonces es de España que la trae. ¿Y qué decir? De todas maneras, esas son las hipótesis que se plantean, parte leyenda, parte histórica, y por eso es un Pero también se habla de que en esa época se viajaba de Yuma a Puerto Rico y había que cruzar el Canal de la Mona. Entonces también esto fue tomando forma e importancia porque los creyentes, que era la inmensa mayoría en ese entonces, era una época de un dominio casi absoluto de la fe católica entre los españoles que vinieron, pues se encomendaban
a esa Virgen que habían traído los hermanos Trejo. Entonces fue tomando forma y eso es lo que explica que tan cerca, antes del 1520, ya había una parroquia que adoraba a la Virgen de la Altagracia en Puerto Rico. Pero aquí, donde está la iglesia de la Altagracia, ahí había una negra que tenía especie de un hospital y ahí tenía la imagen de la Virgen de la Altagracia. Luego, nosotros vamos a ver que en 1691 se produce un encuentro entre franceses y españoles, la batalla de la Limonade. Los lanceros, o los provenientes de Higüey y del Ceibo, antes de comenzar la batalla, invocan a la Virgen de la Altagracia el 21 de enero. Y es por eso que entonces, al ganar los españoles, el 21 de enero es cuando se consagra a la Virgen de la Altagracia. Entonces podemos decir que las vírgenes, tanto la Altagracia, las Mercedes, que es más o menos lo mismo, en sentido más general, fue utilizada en más de una ocasión por el poder colonial como argumento de defensa. Es decir, yo en la Limonade me entregué a la Virgen y por eso hubo este resultado favorable frente al ejército francés. Pero luego está la leyenda o la historia del Santo Cerro de españoles contra indígenas. Pero esa batalla nunca existió, esa batalla nunca se dio. Roble Toledano, tú conoces, Sí. plantea que lo más cerca que se pudo haber dado una batalla fue por Mao. No tuvo nada que ver con Santo Cerro. Pero se utilizó y se utiliza como argumento. Eso está en la leyenda ya. Totalmente. Okay. Pero el patrón original de Higüey era San Dionisio, hasta que ocurre la batalla de la Limonade. Entonces, había un celo y un conflicto entre el clero español, que tenía como patrona a la Virgen de las Mercedes, y el clero dominicano que comenzaba a surgir. Monseñor Noel tenía en su vestimenta la imagen de la Virgen de la Altagracia y propone en el 1920 la consagración de la Virgen, que fue hecha por Pío XI más o menos 3, 4 años después. Y es traída de Higüey a pie en vehículos, seguido por todos los feligreses que se van, y en el altar de la patria, 1922, es consagrada como madre espiritual del pueblo dominicano. Y ahí... Que no patrona, que es otra confusión no es generalizada. Patrona. Y ahí es cuando entonces se hace la simbolización de los colores de la Virgen de la Altagracia: rojo, azul y blanco, con la bandera dominicana. Pura bandera, la Virgen. Dagoberto, ¿en qué conecta la cultura, las tradiciones de los haitianos con la Virgen de la Altagracia? Porque un día como hoy son muchas las peregrinaciones de haitianos hacia Higüey, e incluso hasta la noche anterior se le hace como una celebración especial nada más para ellos. ¿Dónde conecta? Primero, no solamente con los haitianos. Tú puedes encontrar gente de Aruba, de Curazao, de Puerto Rico, de una cantidad de islas, y Haití es otro más. En las guaguas populares de Haití, en los tactas, ahí está la Virgen de la Altagracia. Como parte, en el 1924, hay referencia de encontrar en altares haitianos la Virgen de la Altagracia. De tal manera que la adoración de la Virgen de la Altagracia no es exclusiva solamente de los dominicanos. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que la Virgen de la Altagracia, el único sitio que existe aquí. Yo la he encontrado en más de 10 sitios, inclusive en Perú, en la parte indígena. Ahí está. Pero eso tiene que ver precisamente con el liderazgo que tuvo
la isla de Santo Domingo, hasta que aparece precisamente el oro de Perú, el dorado y estas cosas, pero nosotros como isla tuvimos frente al Imperio Español pues la situación privilegiada, como uno siempre dice, este es el país de las primacías americanas. Entonces mientras se mantuvo eso, hubo esa exportación. Hay más de 12 países que tienen, que tú ubicas perfectamente. En México, sí. muchos países. Con motivo de la restauración, cuando en 1944, un año antes, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez lanza la idea de hacer una basílica en Higüey. 8 años después, el Senado aprueba la construcción de la basílica. Entonces Trujillo aprovecha para utilizar la Virgen de la Altagracia de esta manera que aún él quería, Trujillo podía dar todos los cuartos y hacerla, pero él quiso que fuera una popularización y que hubiera una participación colectiva. En la escuela, pregúntale a tu papá, había lo que se llamaba un chele para la basílica. Y entonces los estudiantes tenían que dar un chele, pero eso era la acción trujillista de la utilización de eso. El uso político, propagandístico. En el 54 fue que se comenzó la basílica y Balaguer la termina en el 1971. Sí, pero uno de los discípulos principales de Trujillo, Balaguer, yo recuerdo, un chele para la presa de Tavera. Sí, eso una consigna. O sea, eso no cayó del cielo, eso es de ahí que viene. Claro, es de ahí. Fíjate que un día, por ejemplo, el día de ayer, llegaron cientos, miles a Higüey. Ellos duermen en la parte frontal de la basílica. Y entonces ahí hay grupos de palos, hay grupos de salve que tocan y que cantan. Para mí, desde el punto de vista popular, artístico, cuando una persona ofrece una promesa a la Virgen para que le cure, por ejemplo, el estómago o le cure los ojos, entonces la gente, con unos artesanos extraordinarios, en cera, reproducen el órgano que fue curado. Y un día como hoy por la mañana, lo llevan y lo entregan en la basílica. Obras de arte extraordinarias. Yo siempre he abogado por un museo de cera de la feligrafía. Entonces... pero existe un museo de la Altagracia, podría ser un área, una sala dentro de ese museo, queda ahí la propuesta. Yo he visto obras de arte que lo cogen las monjitas que lo reciben, sí, lo tiran en un saco y eso se fue perdiendo. Dagoberto, tú mencionabas los palos, la salve, hay incluso otros ritmos que se ajustan a esta celebración. Yo creo que los devotos de la Virgen de la Altagracia son los más variados, los más diversos que hay. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver tal vez con la religiosidad popular en República Dominicana. Yo quiero preguntarte una cosa que no sé si nos saca un poco al hablar de las raíces de la religiosidad popular y de la brujería, de la hechicería. ¿Hay conexión? Brujería y hechicería son dos conceptos prejuiciados de los europeos. Originalmente la brujería era la astrología y combinaba perfectamente con el cristianismo hasta que llegó Constantino y el cristianismo se convirtió en una religión del Estado que debía eliminar todas las manifestaciones a niveles populares. Hoy nosotros encontramos, sobre todo, yo nada más he encontrado 20 y 21 a la Virgen de la Altagracia representada en una metresa, se llama Alailá, cuyos colores de los pañuelos son, y el único que yo he encontrado que tiene 3 colores, rojo, azul y blanco, como símbolo de nacionalidad y de la bandera. Pero es Alailá. ¿Cómo yo he visto a Alailá? Una señora tranquila, respetuosa, que habla despacio y tiene los seguidores. Pero yo reitero que la única metresa que yo he encontrado, 20 y 21, fuera de ahí no le he encontrado en ningún sitio. Pero ¿hasta qué punto ha sido,
negativo para lo que es la auténtica cultura del pueblo dominicano esa manipulación, el concepto de lo oficial. Esto es lo oficial, lo que no está aquí no existe o es ilegal, o le invento este concepto negativo. Recuerda que cuando una mujer tenía poderes en la Edad Media era una bruja. Cuando un hombre tenía poderes, sensibilidad especial para lo que sea, entonces se le daba otro nombre, llegaba hasta santo. Que yo le llamo servidora de misterios. De todas maneras... Pero había un machismo, el machismo es cosa vieja, ¿no? Pero eran brujas. Pero eran brujas. La más efectiva son las mujeres, son las servidoras de misterio. Tienen más poder que los hombres. ¿Sí? Sí. Es lo mismo que la homosexualidad. Cuando un homosexual entra en trance y entra, por ejemplo, en candelo, es totalmente respetado por la gente y no lo ven como un homosexual, sino lo ven con el poder de un loa. Entonces, hay un libro que se llama Religiosidad Popular y Psiquiatría, escrito por un psiquiatra extraordinario como César Mella Mejía, un psicólogo psiquiatra como Fernando Sánchez Martínez y yo como sociólogo. La conclusión que llegamos a la investigación que se hizo, inclusive Huberto Bugal, sí, psicólogo de extraordinaria, es que la creencia, la práctica de la religiosidad popular son completamente positivas para la salud mental del pueblo. Eso fue una investigación que hicimos sobre eso, y el libro trae ese debate. Entonces, esos prejuicios de que son completamente negativos y que hay que acabar. No. Mientras la medicina sea un negocio, sea un negocio de élite, sea solamente para los que tienen cuarto, va a haber religiosidad popular, servidores de misterio, y van a curar. De acuerdo, ¿hasta qué punto una explicación parcial, pero una explicación de la gran crisis espiritual, existencial que hay en todo Occidente tiene que ver con que con la Ilustración comienza a perder el liderazgo la Iglesia Católica? Y hay que ir a Voltaire y esos enciclopedistas para ver cómo ha ido, y Francia siempre ha estado a la cabeza en eso, pues la racionalidad frente a el aspecto religioso. Pero resulta que se ha llevado esa racionalidad a un punto en que ha disminuido la fe religiosa, pero al mismo tiempo esa Ilustración no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades existenciales y culturales. Es decir, nos hemos quedado sin pan y sin abrigo. Tú eres sociólogo. Sí. Y ocurre que las creencias y las prácticas espirituales y religiosas son el resultado de un contexto. En este tipo de sociedad neoliberal, el Jesucristo que tú ves no es el que está en la basílica ni el que está en una iglesia, es el lucro, es el dinero. Han convertido incluso la religión en una mercancía. Es una mercancía donde lo que importa es conseguir dinero, como sea. Cuando tú buscas la situación que tenemos en este momento, es justamente porque el lucro, el dinero, el neoliberalismo ha sido la ideología en términos de la práctica, el contexto y el comportamiento. Hay que buscar cuarto como sea. Los títulos, eso no tiene nada que ver, y menos la familia ya. Entonces, hay una pobreza, un raquitismo a nivel espiritual. Pero precisamente porque la propia iglesia ha contribuido en la medida de la corrupción dentro de la iglesia a nivel de los curas, a nivel sexual, a nivel tal, donde es una hipocresía y una mentira. Entonces, hay una situación de tránsito entre una sociedad tradicional, rural, urbana, hacia una modernización que es la búsqueda del bienestar y
buscar cuarto como quiera. En definitiva, que nos hemos quedado entonces sin Cristo y sin Marx, y de ahí viene la crisis, pues se supone que esa racionalidad tenía que llevar a la religión a otro lugar y ser sustituido por ese ciudadano responsable, con confianza en sí mismo, pero Occidente no ha logrado crear lo que llamaban en el socialismo el hombre nuevo. No ha aparecido. Solamente a nivel popular, la expresión de la religiosidad popular es un espacio de resistencia, porque aquel crucifijo que está allá está tan lejos de ti, pero la parte de la religiosidad popular es una religión de respuestas cotidianas, porque para tú conseguir un empleo no vale que tú llevaras cum laude, tú tienes que tener llave o buena suerte. Dagoberto, vamos a agradecer tu presencia aquí y conviniendo contigo de que realmente son positivos esos valores, aunque como ha discurrido la conversación, se usan esa creencia, esa religiosidad para gobernar y para controlar. Y además, el otro factor es que se aprovecha de la ignorancia de mucha gente. Es decir, que hay una combinación de todas esas cosas. Pero eso es parte de, no es una sociedad perfecta, es una sociedad en proceso de cambio y transformaciones. Dagoberto Tejeda nos ha acompañado y qué bueno que no sea la última vez. Vamos a la pausa.